Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. Hoy vamos a traer algo diferente, más que nada va a ser una reflexión, digamos, o una pregunta para plantear, que es charlar acerca un poco de por qué los jugadores del fútbol argentino, sobre todo las jóvenes promesas, los jugadores que acá rinden tanto, que ya empiezan a sonar de muy pibes para irse a Europa, que también suenan para la selección argentina, hace tiempo que no van a los equipos grandes del fútbol europeo. Estamos hablando obviamente de Real Madrid, Barcelona, los mejores equipos ingleses, los mejores equipos de Alemania, los mejores equipos de Italia. Vamos a estar repasando primero un poco los últimos casos de jugadores argentinos jóvenes que se fueron por bastante dinero, eso sí, la verdad que no se puede negar, pero jugadores que al fin y al cabo se fueron a equipos en los cuales digamos que no son candidatos a ganar su competición o la liga en la cual están, y en muchos casos ni siquiera terminan siendo titulares. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me den su opinión acerca de esto que voy a estar charlando. Yo voy a dar los motivos por los cuales creo que está pasando esto, y me gustaría que en los comentarios ustedes se copen y me pongan qué piensan acerca de esto y si están de acuerdo o no conmigo. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita y arrancamos con el video. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Todo este planteamiento surge para mí a raíz de algunas de las últimas ventas que hemos visto en el fútbol argentino y a raíz también de ver un poco lo que es la plantilla actual que hoy en día tiene la selección argentina. Si nos ponemos a repasar nombre por nombre y nos ponemos a ver en qué equipos juegan cada uno, sacando 2 o 3 casos, que puede ser obviamente Lionel Messi en el Barcelona, Sergio El Kun Agüero en Manchester City, y si queremos ser buenos, incluir a Lautaro Martínez en el Inter, aunque siendo honestos, la verdad, el Inter hace años que no es de los equipos más grandes de Europa. Realmente no hay jugadores de la selección argentina jugando en los equipos más importantes. Se podría sumar quizás Leandro Paredes en el PSG, aunque la verdad que el PSG es grande hace 4 o 5 años como mucho, pero bueno, podemos incluirlo si quieren. A lo que voy es que realmente hay muchos jugadores argentinos jóvenes, prácticamente en todas las posiciones, desde el arco hasta los delanteros, que se han ido vendiendo en estos últimos mercados de pases. Ahora vamos a repasar al menos 10 ejemplos, que eran las grandes joyitas del fútbol argentino, que eran los jugadores a seguir, a pensar inclusive en muchas veces sonando equipos importantes del fútbol europeo, pero que finalmente no los terminan viniendo a buscar y después de tener buenas actuaciones en la Argentina se terminan yendo a otros equipos que pelean a lo sumo estar un poquito más arriba de mitad de tabla. Vamos a comenzar con un caso que para mí es súper emblemático, como es el Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios, gran proyección en el fútbol argentino, se fue con apenas 20 años, no sé ni siquiera si los había cumplido. Un jugador el cual era una de las piezas claves que tenía el River de Marcelo Gallardo, y justamente el River de Marcelo Gallardo, uno de los mejores equipos, si no el mejor de la última década en el fútbol, no solamente argentino, sino en el fútbol sudamericano, y se termina yendo un Bayer Leverkusen, que si vamos a ponernos a hablar hoy en día, es el séptimo mejor equipo alemán, o sea, ni siquiera estamos hablando de un equipo que pelee seriamente por llevarse el campeonato alemán, y que además hoy en día no cuenta prácticamente con minutos en ese fútbol, lo cual llama mucho la atención, teniendo en cuenta que en algún momento se había especulado inclusive con el Real Madrid. Pero el caso de Palacios, si bien para mí es uno de los más emblemáticos, no es el único. Nicolás Domínguez, por ejemplo, siendo figura en el fútbol argentino, además siendo un jugador muy joven, un jugador muy cotizado, que ya se empezaba a hablar de selección argentina, se termina yendo al Bolonia de la Serie A. Estamos hablando de Bolonia, un equipo que no debe ni siquiera estar peleando por terminar en mitad de tabla, un equipo que no tiene historia, obviamente, y un equipo de los denominados sube y baja, que constantemente está subiendo y bajando de categoría. Y sin embargo, hoy en día, Nico Domínguez, si bien tiene más regularidad que Palacios, le cuesta hacerse un hueco en el equipo titular del Bolonia. Y como ese caso, obviamente, hay un montón más. El más reciente, sin duda, Lucas Martínez Cuarta. Estamos hablando de hoy en día, y creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo conmigo, el mejor defensor argentino, el mejor central que tenemos en la selección, por encima del nivel de Otamendi, que hace mucho tiempo que está flojo, y por encima del nivel de un montón de centrales que hace años que ya estaban en Europa, y se acaba de ir vendido a la Fiorentina,
en un buen monto, porque la verdad que es onda los 15 millones de dólares, lo cual no está mal, pero se va a una Fiorentina que lo mismo que vengo a decir antes, es un equipo que no es la Juventus, no es el Milan, no es el Inter, no es la Lazio, no es el Atalanta, no es la Roma. O sea, realmente llama la atención que el mejor central argentino termine siendo vendido a la Fiorentina. Pareciera en muchos casos, que es algo que vamos a discutir más adelante, que los jugadores argentinos, particularmente los jugadores que ya tienen cierta experiencia y son de los mejores en el fútbol local, necesitan sí o sí dar un paso previo o adaptarse al fútbol europeo para poder terminar desembocando en un equipo importante del fútbol de allí. El mismo caso de, sacando obviamente no es argentino, pero el mismo caso de un jugador argentino, Nathan Nández, que se fue al Cagliari y sigue jugando allí. Wilmar Barrios, que se fue al Zenit, siendo la figura o una de las figuras que tenía Boca en la mitad de la cancha. Nahuel Bustos, joven, delantero, goleador además del último campeonato, lo venden al Citigroup y lo mandan a préstamo a la segunda división de España a jugar al Girona. Gaich, el gran delantero argentino que todo el mundo nombraba, se termina yendo a jugar al fútbol de Rusia, al CSKA de Moscú. Facundo Medina, un muy buen central de Talleres, ahora se va al Lens de Francia, un equipo que acaba de ascender. Cubas se va también a la primera división del fútbol francés, pero era un equipo que pelea más el descenso que la parte de arriba. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Alexis McAllister y su venta al Brighton. Mencioné más o menos 10 ejemplos, pero así podría estar mencionando 20, 30 tranquilamente. Y es algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención estos últimos años y creo que valía la pena un debate y explicar cuáles son las razones por las cuales creo que termina pasando esto. Hace un par de años era mucho más común que los futbolistas argentinos que tenían buenos rendimientos acá, es cierto, más beneficiados si juegan en equipos como River o como Boca, pero con buenos rendimientos en nuestro país y con proyección, terminan llegando directamente a los equipos más importantes del mundo. Por mencionar 4 de los ejemplos más emblemáticos, pero hay más. Gonzalo el Pipa Higuaín cuando se fue después de un puñado de partidos en River y se ganó un lugar en la plantilla del Real Madrid. Fernando Gago, que se fue con menos de 50 partidos en primera y se convirtió en una de las ventas más importantes de la historia del fútbol argentino, llegando también al Real Madrid y teniendo lugar en el equipo español. O en el Barcelona, yendo un poco más atrás en el tiempo, el caso de Javier el Conejito Saviola y el caso obviamente también de Juan Román Riquelme. Entonces a mí la duda que me plantea es, ¿el mercado en general europeo no está interesado en los jugadores argentinos o es que los jugadores argentinos hoy en día no tienen el nivel que muchos nos hacen creer acá y que tenían antes jugadores como los mencionados en el caso de Higuaín, Gago, Riquelme y Saviola? Planteada esta duda, que es la que a mí me parecía que valía la pena plantear en el video, creo que hay un conjunto de factores y un conjunto de ambas de las cosas que dije antes que hacen que hoy en día los jugadores argentinos, por decirlo de una manera, no sean tan apetecibles para los equipos importantes del fútbol europeo. Una de las razones que yo encuentro principales a la hora de explicar lo del fútbol argentino, creo que hoy en día en Europa se han forjado canteras propias muy pero muy interesantes. ¿A qué me refiero con canteras propias? Países como Francia, países como Bélgica, países como Inglaterra, que inclusive hemos mencionado, o países como Alemania, han sido una máquina de producir en los últimos 15 o 10 años futbolistas jóvenes muy pero muy interesantes. Antes estábamos muy acostumbrados al fútbol europeo con jugadores muy bien dotados físicamente, pero no tanto desde la parte de la habilidad, por eso venían a buscar los cracks sudamericanos, por llamarlo de algún tipo de manera, y hoy en día en Europa encontramos con cracks desde lo físico, pero también con jugadores muy talentosos. No vale la pena mencionar tantos ejemplos porque si no el video sería larguísimo, pero esas 4 canteras que le menciono son una máquina de producir futbolistas que están esparcidos por todos los mejores equipos del fútbol europeo. Y creo que eso principalmente es una de las razones por la cual los jugadores argentinos hoy en día no son tan buscados como eran buscados hace 10 o 15 años. Sin embargo, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, Brasil sigue sacando jugadores muy apetecibles para el mercado brasileño. Por nombrar 2 ejemplos rápidos, tanto el caso de Vinicius como Rodrigo, 2 extremos de 17 y 16 años que son vendidos con muy poquitos partidos en primera al Real Madrid en cifras que rondan los 50 millones de euros, cuando acá en Argentina de pedo puede llegar a vender un jugador en 15 y es la mejor venta de tu vida. Entonces a lo que voy es que no es solamente lo de las canteras, que obviamente están produciendo muy buenos jugadores, sino que también en Argentina ha bajado la calidad de los jugadores. Ya no tenés los Higuaín, no tenés los Messi, no tenés los Agüero, los Di María, todos esos grandes futbolistas de camadas anteriores, y ni hablar los Riquelme, los Crespo, que eran tan seguidos, o los Verón, sino que hoy en día tenés una camada que no es mala, pero que claramente es inferior y está 1 o 2 escalones por debajo de lo que venías produciendo. Además, en el último tiempo ha quedado demostrado que el futbolista argentino en general, salvo casos muy puntuales como el de Lautaro Martínez, quizás que tampoco es indiscutido en el Inter, le cuesta mucho adaptarse al fútbol europeo. Vaya a saber uno por qué, cuestiones físicas, diferencia de fútbol, pero fíjense, jugadores
completamente asentados hoy en día, tanto en la selección como en Europa, como el caso de Paul, como el caso de Ocampos o de Paredes, les costó 5 o 6 años poder encontrar su lugar en el fútbol europeo. De Paul en sus comienzos en el Valencia tuvo que volver a Racing a préstamo porque no jugaba, Ocampos estuvo deambulando por 6 o 7 equipos hasta sentarse en el Sevilla, y lo mismo con Paredes, que estuvo a préstamo en un montón de equipos italianos hasta que encontró su lugar en la Roma y después fue vendido al Zenit y al PSG. Así que creo que esa es una de las razones, más allá de todo lo que vamos a hablar, que en la Argentina en general la nueva camada no es tan buena como la que veníamos teniendo antes. Y otra de las razones que creo que principalmente afecta el precio y el destino de los futbolistas argentinos es la edad con la cual se vende. Fíjense ustedes lo que les mencionaba antes. Rodrigo, Vinicius, futbolistas brasileños que fueron vendidos sin ni siquiera ser titular en sus equipos por 50 millones de euros con 16 o 17 años. En Argentina en el último tiempo se ha podido mantener mucho a los jugadores, ejemplos como el de River claramente que los tienen 2 o 3 años, Martínez Cuarta fue vendido con 24 años y creo que eso finalmente termina afectando al destino al cual terminan llegando. Porque creo que en el último tiempo ha cambiado un poco esto, no buscan futbolistas asentados en el fútbol argentino, sino que lo que buscan son jóvenes promesas que vayan al fútbol europeo, se asienten en el fútbol europeo y después terminan llegando a un equipo grande. Y creo que dos ejemplos claros de eso es tanto Nehuen Pérez y Leonardo Balerdi, ni hablar, que lo pagaron 18 millones de dólares, dos centrales que apenas habían jugado un puñado de partidos en primera y que sin embargo como proyección los fueron a buscar, pagaron bastante dinero por Balerdi y mucho más, y que los empiezan a mandar a préstamo por equipos europeos para que se adapten al fútbol de allí y finalmente con los años, si obviamente tienen un buen nivel y era el esperado, recién ahí empiezan a tener rodaje en el equipo importante que los compró. En este caso es un video un poco más reflexivo. Me gustaría obviamente, como es una pregunta y una incógnita de planteo, y en este caso yo doy las razones por las cuales creo que los jugadores argentinos no son tan seguidos como era antes por los grandes equipos europeos, que ustedes en los comentarios me digan, che, me parece que lo que dijiste tiene lógica, o en su caso, o en la posición de cada uno de ustedes, piensan distinto y cuál es la razón por la cual hoy en día los grandes talentos del fútbol argentino no terminan llegando a grandes equipos europeos e inclusive cuando llegan al fútbol europeo no terminan teniendo tanto lugar como se esperaba. Espero que les haya gustado la idea del video, que si quieren más contenido de este estilo pongan su like ahí, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal y yo los veo mañana en otro video.